Tenemos como invitado al doctor Augusto Carrillo, quien es otorrino del Hospital Escuela Lenín Fonseca. Con él vamos a conversar qué es la congestión auditiva, cuáles son los síntomas y cómo superarlos. Bienvenido, doctor, mucho gusto. Mucho gusto, igual. Es un placer tenerlo primera vez. Muchas gracias. Siéntase como en su casa y vamos a tener una conversación muy fructífera, muy amena para la población nicaragüense, para los amigos televidentes que nos sintonizan a esta hora. Nos sintonizan de diferentes departamentos, de Granada, Masaya, Managua, departamentos del norte y también personas que nos ven a través de Facebook, YouTube. En Facebook nosotros aparecemos como Canal Parlamentario de Nicaragua y en YouTube como Asamblea TV. Bien, doctor. Primero quiero que me explique la estructura del oído, cómo se produce el sonido y cómo se convierte esa onda que nosotros recibimos ahorita que estamos conversando, cuando escuchamos hasta la caída de una simple moneda. ¿Cómo se transmite eso a través de nuestro sistema auditivo hacia el cerebro y cómo se responde esa comunicación que existe? Bueno, para iniciar, el oído se divide en tres partes. Tenemos el conducto auditivo externo, el oído medio y el oído interno. En donde el conducto auditivo es el encargado de llevar el impulso, que es una onda física, ¿verdad? No. Que es donde se transmite el sonido, de llevarlo al oído medio para ser convertido en un impulso eléctrico, que a través del oído interno es llevado por el órgano de Corti hacia el nervio auditivo y posterior al cerebro. Recibimos una onda física y la convertimos en eléctrica. El oído medio se convierte en una onda eléctrica. Así es. Que el oído interno se encarga de llevarlo al cerebro. Para así nosotros determinar, como bien decía usted, cuando se cae una moneda, uno ya escucha el sonido y lo asocia porque ya sabe que es una moneda lo que está cayendo. El cerebro lo tiene registrado. Así es. Ahora, es importante entonces, dentro de la estructura del sistema auditivo, el tímpano. Exactamente. El tímpano es uno de los más sensibles, ¿va? Yo me lo imagino así como cuando yo miro un parlante. No sé si alguno de nuestros amigos televidentes, todos de alguna manera, alguna vez de travieso o tratando de saber que hay un parlante, destacamos la cajita y miramos que el parlante tiene una telilla que cuando transmite el sonido vibra. Me imagino que sí debe ser el tímpano. Igual, o sea, el tímpano, como bien decía usted, es como una telilla. Está dividido en dos partes, la par tens y la par flácida. Esto hace de que le dé movilidad para que el sonido pase a través de él hacia el oído medio. De igual manera, nos sirve de protección ante estímulos externos. Bien puede ser un insecto que entra al conducto auditivo, entonces lo repele y no pasa hacia el oído medio. Es muy sensible entonces. Así es. Se puede... hay rupturas del tímpano. Esto se puede dar por infecciones, igual por una onda expansiva, una bomba, por ejemplo, puede provocarte lo que es la ruptura timpánica. Y ahí el riesgo de los procesos infecciosos porque el oído medio no tiene la adecuada protección, porque no está el tímpano, que es lo que se encarga. ¿Cuánto mide el tímpano? ¿Cuánto mide en su grosor? El tímpano es menos de 5 micras lo que mide. 5 micras, ¿cómo lo mide? Eso es algo diminuto, o sea, ni tan siquiera llega al milímetro. Y a la hora de medir el diámetro del tímpano... El diámetro él es redondo, ¿ah? Así es. Y está sujetado por el martillo, que es lo que tiene la parte tensa del tímpano. Entonces él mide alrededor de 1 milímetro o 0.7 milímetros. Sí. Es muy pequeño. Es pequeño. Y gran cosa, porque imagínense... Sí, porque nos sirve de protección. Ahora, ¿cómo es que se produce, o aclaremos mejor ese concepto de congestión auditiva, una vez que ya sabemos cómo está estructurado nuestro sistema auditivo? La congestión auditiva podemos definirla mejor como una disfunción tubárica, porque la congestión auditiva estamos hablando de un aumento de la presión del oído medio, en el cual se va a distorsionar el sonido. Y esto es secundario a un daño o alteración en la trompa de Eustaquio, que es donde se ventila el oído. La trompa de Eustaquio está por detrás de la nariz y en la nasofaringe donde es que se ventila. Igual sirve de drenaje para el oído, por lo que nosotros producimos cera, que es para protección del mismo organismo, del oído. Entonces la cera se va degradando, tiene su mecanismo y llega a la parte de la trompa de Eustaquio donde se desecha. ¿Se desecha y por dónde la desechamos? ¿En el cuerpo? La tragamos. La tragamos. Sí.
Lo que pasa es de que a la hora de descomponerse es como el moco que tenemos, la saliva igual, pues. Ya. Pero no es tóxico, sí. Sí, me imagino que a veces cuando sentimos algo amarguito debe ser... Es correcto, pero es en pequeñas cantidades. Sí, en pequeñas cantidades. Así es. Por eso es que es inadecuado el uso de hisopo. Ahora, ¿cuáles son las causas de esta congestión auditiva? Me imagino que hay muchas. Yo estuve leyendo y la parte de la congestión auditiva se da a aquellas personas que viajan mucho. Una persona que quizás es un diplomático, Es correcto. Hablemos de un cargo alto del Estado, muchas del veces, gobierno. La mayoría de las ocasiones de que se ve esta alteración es por el aumento de la presión aérea. ¿Por qué? Por lo mismo de que estás en una altura donde aumenta los milímetros de mercurio y tendemos a que la trompa de Eustaquio no ventile adecuadamente el oído medio. Otras causas pueden ser la hipertensión arterial o las personas que usan muchos auriculares. Por ejemplo, los técnicos que tenemos en el Control Master. Podría ser. Ahí los muchachos Norlin, Héctor, el muchacho que tenemos aquí en el sonido, Juan Carlos. Lo aconsejable... Los camarógrafos. Correcto. Lo aconsejable en este particular para prevenir es como cuando uno va a abordar un avión que te dicen de que si tenés dolor de oído, mastique chicle. Eso es muy bueno. Y es por lo mismo. O sea, en el paladar blando, el músculo tensor de la trompa de Eustaquio, cuando uno está masticando, abre la trompa de Eustaquio y se ventila el oído. Mire, y es cierto, porque... También existe otra forma de evitar que los sonidos fuertes te impacten mucho. Así es. Cuando, por ejemplo, estás en un lugar donde están tirando muchas bombas, lo más recomendable abrir la boca. Abrir la boca mientras se da la explosión. Así es. Uno abre la boca y eso amortigua que el sonido entre muy fuerte a través del sistema. Es correcto. Y eso es porque das una apertura a la trompa de Eustaquio para que haya un equilibrio a la hora del impacto de la bomba. Eso serían como técnicas. Es unos tips para prevenir eso de la congestión auditiva. Aparte de las personas que usted mencionó, como las personas que escuchan, también ahora tenemos mucho, doctor. Eso de los audífonos, con el celular, me imagino que muchas personas andan escuchando música. Hay muchas personas que lo ponen alto, los decibeles, ya no escuchan en el 5, sino que lo suben al máximo. El celular, como usted ha visto, es el dispositivo que mayormente utilizamos, ¿verdad? Y eso lo hacemos para escuchar música, las noticias, o bien la entrevista de ahorita. Sí. Entonces, lo que pasa es de que nosotros cerramos el conducto auditivo con el auricular y no permite de que se dé una adecuada ventilación. Lo que hacemos con esto es forzar al tímpano para escuchar al máximo. Por eso es que los dispositivos tienen una parte azul y una parte roja donde no puedes escuchar. Así es. Bueno. ¿Qué cuidados deben de tener, por ejemplo, este tipo de personas que utilizan mucho los audífonos? Que mayoritariamente es la población joven, los universitarios, los jóvenes como usted y yo, pues, porque ya las personas adultas, nuestros adultos mayores, si usan el teléfono, lo usan sin los auriculares. ¿Qué cuidado debemos de tener? Bueno, en primera instancia, ¿verdad?, de tener una adecuada higiene con ese dispositivo, porque es una goma lo que nos ponemos en el oído. Y eso nos puede conllevar a una infección, ya sea por hongo o bacteriana. Limpiarlo con alcohol. Exactamente, porque así nosotros limitamos a que no se dé una proliferación de un germen. Lo otro es de que si es indispensable usar los auriculares, pueden realizarse una audiometría más timpanometría para ver cómo está la función timpánica en este tipo de... ¿Audiometría? Más timpanometría. ¿Qué consiste la La audiometría pero nos permite a nosotros determinar qué daño existe en el oído con respecto a la captación del sonido. Es como cuando vamos a hacernos un examen de la vista, pues, que nosotros con la cartilla de Snell podemos determinar si tenemos un déficit o no. Me imagino que les ponen algún sonido, hay una cabina. Lo que normalmente se hace es, con dos auriculares, el rojo y el azul, lo pones en los oídos, en una cabina cerrada, y vas emitiendo pequeños sonidos, para que la persona que se está haciendo el examen determine si escucha o no al 100%. Precisamente, Héctor, hay una medida estándar o excelente de nuestro oído, así como cuando nos medimos la vista
y dice alguien, tiene una vista 20-20. Así que es. está perfecto. Nosotros ¿Cómo sería en el caso del oído? Del oído, en menos de 20 decibeles. 20 decibeles. Menos de 20 decibeles, porque así vamos determinando si existe o no hipoacusia, que es la disminución de la audición, Hipoacusia. en el caso de nosotros. En el caso de las personas adultas, obviamente la hipoacusia va disminuyendo la audición debido a que hay una degeneración del nervio auditivo por la misma anatomía o fisiología que uno tiene, pues. Entonces, con la audiometría nosotros Nos podemos permite determinar que también estamos de la audición o si tenemos algún grado de hipoacusia. Ya. ¿Cuáles son los principales síntomas que, aparte de que no escuchar muy bien, Por lo general hay un ruido característico que se llama tinnitus, pero acá en Nicaragua, pues nosotros, como más de algún nicaragüense, no creo que nunca haya ido a una finca, entonces podemos determinar, lo comparamos con el sonido de una chicharra, que mucha gente te dice es lo característico acá, pero en realidad pues es el tinnitus que uno siente. Esos son los primeros síntomas de la hipoacusia. Así es. Oh, ya. Aparte de escuchar... Y lo otro que no discriminamos los sonidos. Entonces, en vez de decir coro, él va a escuchar loro, por las terminaciones que esto tiene. Sí, algunas personas precisamente por eso no escuchan muy bien lo que dice la otra persona que está hablando. Exactamente. Puede ser un síntoma. Él escucha el ruido, pero no discrimina ese ruido. Entonces, ahí es donde viene a hacerse este tipo de exámenes. Para ser más específico, para determinar eso, hay un examen que se llama logoaudiometría, que nos va a permitir a nosotros discriminar si ese paciente es un simulador o en realidad tiene un daño del oído. ¿La audiometría se hace en el hospital de Linfoseca? Ahorita, actualmente, gracias al gobierno que tenemos, se está haciendo en el Aldo Chavarría. Ahí está el centro. Ahí está el centro ahorita de audiología a nivel nacional. Entonces, cuando una persona viene con problemas en el oído, ustedes lo remiten al Aldo Chavarría como una prueba de diagnóstico. Para hacer, así es, para realizar una audiometría y timpanometría. Ahora, explíqueme la timpanometría. Es un estímulo que se manda a, valga la redundancia, al tímpano, en el cual entra la onda sonora, pero infrasonido. Nosotros no lo escuchamos. Lo único que tiene un estándar de que a la hora que pega el tímpano, regrese el reflejo, que es un reflejo estapedial, y así determinar si está bien ese tímpano. O sea, tiene la movilidad necesaria. ¿Eso se hace en Nicaragua también? Así es, en el Aldo Chavarría. También en el Aldo Chavarría. ¿Y esta prueba diagnóstica para qué tipo de pacientes lo hacen ustedes? Las timpanometrías, por lo general, en los call centers, porque esas personas trabajan todo el día con auriculares. Sí. Y es un área cerrada, además. Y hay varios. Es correcto. También podemos hacer en las personas que trabajan en las fábricas textileras, por el ruido de las máquinas. El aeropuerto. Sobre todo. Las turbinas del avión, todo eso. Esos pacientes, ese tipo de personas, se tiene que estar chequeando gradualmente. Porque a pesar de que anden en su equipo de protección, las turbinas del avión tienen unos decibeles muy altos. Sí. No, y si hay alguien que trabaja en algún call center, también, ¿cuánto sería lo indicado? Lo ideal sería, si tiene un resultado normal de una audiometría y una timpanometría anual. Si hay una afectación, tiene que ser cada 6 meses. Y nosotros que trabajamos en audiovisuales, ¿cuánto también? Podrían hacérselo anual, no hay ningún problema. Nosotros usamos también audífonos. Es correcto. Sí. ¿En cuánto yo debo escuchar la música en el celular? Se habla de que ahora el celular igual tiene diferentes tipos de efectos para que nosotros escuchemos lo más rico, porque así es la palabra, se escucha muy rico cuando nosotros escuchamos una música que nos gusta. Por ejemplo, si a mí me gusta el rock, a mí me va a gustar mucho la guitarra eléctrica. La batería, si es el pop, el bajo, hay sonido sonrón, sonido envolvente, y le podés poner incluso. Los celulares traen los ecualizadores donde le podés poner más brillo medio, bajo, en fin, una gama de variedad que te hacen escuchar la música como vos lo quieras escuchar. ¿Cuánto se debe escuchar? Por lo general, estos dispositivos ya vienen ecualizados, ¿verdad? Pero nosotros, como usted decía,
nos gusta ciertas características del tipo de sonido que queremos, ya sea, por ejemplo, la música, como está diciendo, el rock, el pop, todo eso, tienen características como la batería, la guitarra o muchas veces el saxofón. Entonces nosotros tenemos que ponerlo más o menos entre 80 y 90 decibelios para evitar que haya una toxicidad en el oído medio, que es por lo que nos lleva a la hipoacusia. Cuando hablamos del porciento, ¿cómo saber precisamente el porciento? Porque cuando uno sube volumen va de 1, 2, 3, 4, 5, 6, algunos traen hasta 100, unos llegan a 10. En el caso de los televisores, ahí que llegan hasta 100. Por lo general tenemos que escuchar un tercio del volumen que trae el dispositivo, independiente de la escala. Si trae 10, un 7, un 6. No, nosotros, si trae 10, nosotros escuchamos entre 3 y 4, que es lo normal. Si a nosotros nos pasamos de 5, entonces sí podemos tal vez tener una sospecha que hay un daño del oído. Quiere decir una persona que escucha, y también el ambiente propicia esto, doctor. Por ejemplo, si estamos escuchando de noche música, no hay ruido, no hay ruido en el entorno, no hay ruido en la casa, es más dañino. Es correcto, porque nosotros estamos directamente dirigidos hacia el dispositivo que estamos viendo o escuchando. Si en el caso del televisor, entonces los mismos parlantes hacen de que el oído solo esté captando eso. No como ahorita o en el día que tenemos la persona que está hablando a la par o pasó... El ruido del aire acondicionado. Igualito. El ruido del bus. Entonces el oído está captando todos esos sonidos, pero la atención está en el dispositivo que nosotros estamos en un primer viendo. plano, como se dice. Exacto. Primero, segundo, tercer plano. Pero en la noche ya solo estamos captando el sonido del Exacto. Ya. Ahora, doctor, sigamos hablando de la congestión de los oídos. ¿Cómo saber, aparte de ese zumbido y esa sensación de no escuchar, qué otros síntomas da esa congestión auditiva? Bueno, hay una sintomatología de que, como le venía explicando, es una retracción del tímpano y hay una compresión en el oído medio. Y esto nos puede llevar a que la persona tenga vértigo. Vértigo. Bueno, ahí es clave el oído en ese aspecto. Exacto. Porque nos ayuda a mantener el equilibrio. En el oído medio está algo que se llama el sistema vestíbulo coclear o el caracol, como decimos. Entonces hay unos otolitos que van por dentro de la cóclea, que es lo que nos permite estar orientados en tiempo y espacio. Entonces, cuando eso está comprimido, lo que vamos a ocasionar es que no haya una buena funcionabilidad del órgano de Corti, que es el encargado del equilibrio de uno, y pueda marearse la persona. Otro de ellos es de que la persona va a sentir como que se le escapa aire a través del tímpano. Y eso es porque los niveles hidroaéreos que están adentro del tímpano están aumentados por la misma retracción del tímpano. Sucede entonces como que va saliendo aire del otro oído. Exactamente, eso es lo que la persona te va a decir. Siento que se me sale aire, dice el paciente, pues en este caso. Cuando haces la otoscopía, vos te fijas de que detrás del tímpano hay pequeñas burbujas. Son burbujas de aire. Así es. Precisamente el diagnóstico para saber si nosotros tenemos una congestión auditiva es con este proceso que acabo de mencionar, Así la otoscopía. Es. La otoscopía que es una lamparita que ustedes tienen, ¿verdad? Exacto, un conito que nos permite determinar cómo están las estructuras internas. Es más que suficiente. Exacto. Y los síntomas que el paciente te presenta. Con eso ustedes construyen el diagnóstico. Exacto. Ahora, y también nos podemos auxiliar, como siempre en medicina nos ha enseñado, la historia clínica, en el cual nosotros indagamos al paciente cuáles son sus hábitos, si ha viajado últimamente o si anteriormente ya había tenido este tipo de problemas. En el caso de las infecciones, doctor, cuando existe la congestión auditiva, ¿es por una sinusitis, es por una gripe bien fuerte? Eso también son parte de los factores de riesgo. Exactamente, y eso está, como le digo, dentro de la historia clínica. Como he venido hablando, el oído medio se ventila a través de la trompa de Eustaquio. Y esta, como desemboca atrás de la nariz, tiene que ver con todas las estructuras nasales, incluyendo los senos paranasales como la sinusitis, pues, que nosotros tengamos, o un catarro. Por eso es que cuando uno tiene un dolor de oído, uno como médico, incluso como médico general, tiene que sospechar que tuvo un cuadro respiratorio. Una infección. Así es. Ahora, ¿cómo se trata? Esta persona que está sintiendo que escucha menos y que tiene ese zumbido,
Hay automedicación, lamentablemente, doctor. Las personas llegan de la farmacia y le preguntan al señor de la farmacia, a la señora o a la muchacha, ¿qué le recomienda? Porque está sintiendo. Al final el farmacéutico se convierte en el doctor, como el médico general. Eso es lo incorrecto acá, porque tenemos y decirlo de esta manera es feo, pero la mala costumbre de que todo dolor de oído, gota. Y no todo dolor de oído son gotas. Porque hay veces puede hacer un caldo adentro del oído para propiciar infecciones incluso. Más se va exacto. Los gérmenes para adentro del oído. Para adentro del oído, y puede ser una infección bacteriana o bien por hongo. Entonces, ¿cómo se trata? Una vez que ya usted le dio el diagnóstico, hizo la ostometría, le preguntó, hizo la historia clínica, la conversación con el paciente, ¿cómo se trata? ¿Cómo se descongestiona el oído? Okay. ¿Qué tipo de medicamento, terapia? Lo principal es, en este tipo de pacientes, los antialérgicos. Los antialérgicos, los antihistamínicos, hacen de que haya menos producción de moco y así no esté almacenándose en el oído medio. Lo otro es que sí hay maniobras que nos pueden ayudar. ¿En cuál? Por ejemplo, una simple que nosotros prescribimos a los pacientes es soplar una chimbomba y luego de esto un trago de agua, pequeño, ¿verdad? Esto lo hacemos simultáneo de 10 veces por la mañana y 10 veces en la noche, acompañado del antialérgico. 10 veces en la mañana y 10 veces en la noche. Soplar la chimbomba hasta donde llegas y después tomas un traguito de agua. Volvés a soplar la chimbomba y tomas un traguito de agua. 10 veces. Yeah. Además, también podemos hacer que 2 veces a la semana masticar chicle por unos 10-15 minutos. Por lo que ya le venía explicando que el adecuado funcionamiento de la trompa de Eustaquio va a permitir que el oído esté siempre ventilado. Entonces es bueno comer chicle de vez en cuando. De vez en cuando. Como algo para tener limpio nuestro oído. Es correcto. Como profilaxis se puede hacer. Oh, ya interesante. Hasta comer chicle es importante. Sí. Ahora, doctor, aparte de esa prueba diagnóstica que usted mencionaba y todo eso que usted no está mencionando como terapia, ¿hay medicamentos para tratar? Por lo general son maniobras lo que se hace. Solo maniobras. Sí. En el caso de los pacientes de que tengan problemas, por ejemplo, de sinusitis, podemos poner un poco de corticoide en las fosas nasales para expandir más lo que es la desembocadura de la trompa de Eustaquio. En el caso de los pacientes con hipertensión, que también les da congestión auditiva, ¿cómo sería el tratamiento? Bueno, en este tipo de pacientes lo primordial es tener controlada la presión. Porque este tipo de pacientes, a pesar de que tomen su medicamento, puede hacer picos de presión alta. Tal vez fueron un lapso de segundo, tal vez un enojo o un susto que le dieron a este tipo de pacientes y puede conllevar un aumento de la presión intratimpánica. Ahora, volviendo al tema de la terapia que usted nos dijo de tomar agua, soplar una chimbomba y tomar agua, ¿cuánto es el intervalo, como usted dice 10 veces, entre una y la otra soplada de chimbomba? Es continuo. Vos soplas la chimbomba, se desinfla y vos tomás el traguito de agua. Volvés a soplar, a retomar soplar la chimbomba, el traguito de agua y así sucesivamente hasta hacerlo 10 veces.